Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Córdoba y hoy les venimos a hablar sobre la resolución 031 del 2015, manejo de aguas residuales. Y nuestro grupo pues está conformado por mi persona, Aníbal Enrique Rodríguez González, y mi compañero José Gabriel Ramos. Bueno, primero que todo les hablaremos sobre el estado de recursos hídricos en el país de Colombia. Primero que todo, la oferta hídrica superficial en el país en un año medio viene siendo un aproximado de 2.229 kilómetros cúbicos al año, y en un año seco viene siendo un aproximado un poco más bajo, que viene siendo de 1.240 a 1.417. Esto varía mucho dependiendo el tipo de clima que haya en dicho año. La oferta hídrica subterránea tiene unas reservas de 5.848 kilómetros cúbicos de agua, y la reducción de la disponibilidad del recurso viene siendo de un 60% por la afectación de la calidad del recurso hídrico. Esto se puede apreciar que tenemos una demanda hídrica total de 10.6 kilómetros cúbicos de agua, el cual se reparte en dichos sectores. Por lo menos en el sector agrícola se le atribuye un 61%, en el sector doméstico un 26%, en el sector industrial un 9% y en los demás sectores un 4%, para así completar un 100%. Bueno, ahora hablemos de la resolución. La resolución, primero que todo, establece en su primer parágrafo que es por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, y se dictan otras disposiciones. Es decir, que la resolución lo que hace es tomar todos aquellos parámetros para cada tipo de origen que tiene el agua residual, de dónde proviene, de qué actividad viene. Entonces nos da unos parámetros y unos valores para cada una de esas actividades. Teniendo en cuenta eso, esto existe, ¿por qué? Porque la resolución tiene unos objetivos y es reducir la generación de vertimientos, mejorar la calidad del agua y por último aumentar la oferta hídrica. Y es lógico, si tú mejoras la calidad de agua, tienes más agua con calidad, valga la redundancia, y por lo tanto agua que puede llegar a ser potable, que puede llegar a ser consumida por la comunidad y por otros entes vivos. O sea que la oferta hídrica ha aumentado. Los precedentes de la resolución. Primero tenemos el decreto o la ley 2811 de 1974, que fija el marco regulatorio para el manejo de dichas aguas residuales en cualquiera de sus estados. Por otro, tenemos la ley 09 de 1979, que es un código sanitario, el cual establece los procedimientos y medidas a llevar a cabo para la regulación y control de dichos vertimientos de aguas residuales. El decreto 1594 de 1984, que define los límites permisibles para el descargamiento o vertimiento de descargas de residuos líquidos a un cuerpo de agua o a un alcantarillado público. Después tenemos el decreto 3930 de 2010, que define las disposiciones en cuanto a las aguas y a los residuos líquidos. Y luego tenemos el decreto 1076 del 2015, que es un decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible. Y todos estos decretos y todas estas leyes que nos dan la resolución 0631 del 2015. Es decir, esta resolución tiene unos precedentes que contaban con unas falencias y con unas fortalezas, y que ya tomó esas fortalezas y esas falencias que tenían ellos, o esos vacíos legales, o tal vez esa falta de información científica respecto a las aguas residuales y cómo afectaban las aguas superficiales, pues ella tomó todo eso y lo mejoró y lo añadió a ella misma. O sea, que la resolución 0631-2015 es un conglomerado y una mejoría de todas las leyes y decretos anteriores que tratan sobre este tema. Bueno, ahora hablemos de la resolución 031. Primero, la resolución establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles que deberán cumplir quienes realizan vertimientos puntuales a los cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. Establece los parámetros, objetos de análisis y reportes por parte de las actividades industriales, comerciales o servicios de conformidad con el artículo 18, que se encuentra también en la resolución y donde ponen cada uno de esos parámetros y cada uno de esos valores uno por uno. Y esta trata sobre actividades industriales, comerciales o de servicios para las cuales se definieron parámetros y valores límites máximos previsibles específicos y análisis de reporte. Entonces, en conclusión, ¿qué hizo la resolución 0631? Pues ella dio unos parámetros, se deben cumplir, hay una cantidad de parámetros, 57 parámetros que se deben cumplir dependiendo del origen del agua residual, pero que además, dependiendo de ese origen de agua residual, también cada uno de esos parámetros tiene unos valores específicos. Aquí en este caso estamos dando un ejemplo de cómo se vierten las aguas residuales, en este caso en el río Sinú,
que en muchos casos no tienen mucha manejabilidad, no tienen mucha, como que no siempre se está al pendiente de ello, pero entonces es para que se tenga una idea y de cómo debe mejorarse lanzar aguas residuales a aguas superficiales. Bueno, la clasificación de las aguas residuales según la resolución 031 de 2015. Primero tenemos las aguas residuales domésticas o ARD, que son las procedentes de los hogares, así como de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales. Aquí cabe resaltar que no son todas, son unas cuantas comerciales o de servicios que correspondan a descargas de los retretes y servicios sanitarios o descarga de sistemas de aseo personal, ya sean duchas, lavamanos, de las áreas de cocina o cocinetas, de las posetas de lavado de elementos de aseo o de lavado de paredes y pisos de lavado de ropa. No se incluyen la de los servicios de lavandería industrial, porque ya esto viene siendo lo que procedientemente va a hablar mi compañero. Y pues tenemos pues las industriales, que son aquellas que provienen directamente de esas actividades industriales, comerciales, de servicios distintas a las que constituyen las aguas residuales domésticas. Es decir, que a pesar de que mi compañero habla de unas aguas industriales allá, pueden pertenecer a aguas residuales domésticas, pero acá en las ARND, es decir, aguas residuales no domésticas, existen unas aguas que son procedentes de ciertas actividades industriales, que son procedentes de ciertas actividades comerciales, que están estipuladas y tipificadas directamente allá en la resolución 0631. Teniendo en cuenta, tenemos ahora parámetros y orígenes de aguas residuales, algo que hablaba ya cuando hablaba de la resolución 0631, y era que existen 9 orígenes de aguas residuales. Los primeros son viviendas unifamiliares y bifamiliares. La segunda son actividades industriales, comerciales o servicios que generan aguas residuales domésticas, y a los prestadores del servicio público de alcantarillado. El sector de la agroindustria, que como veíamos es uno de los que más consume agua y que más aguas residuales tira. El sector de la ganadería, el sector de las actividades de minería, el sector de actividades de hidrocarburos y el sector de elaboración de productos alimenticios y bebidas, sector de actividades de fabricación y manufactura de bienes, y sector de actividades asociadas con servicios y otras actividades. Teniendo en cuenta estos 9 orígenes de aguas residuales, cada uno cuenta con unos parámetros específicos, aunque existen unos parámetros generales para todos, para cada uno de ellos. Y cada uno de esos parámetros tiene unos valores específicos que también deben ser cumplidos. Aquí tomamos el orígenes de aguas residuales número 5, sector de actividad de minería. Aquí tenemos los generales. Tenemos 9 de estos, 9 parámetros generales que son específicamente para ¿cuál? Para el sector de actividades de minería, donde hay que cumplir con un pH, con una demanda química de oxígeno, una demanda bioquímica de oxígeno, unos sólidos suspendidos totales, unos sólidos sedimentables. Todos estos se deben cumplir y dan unos valores en unidades de pH, miligramos sobre litro, sigue miligramos sobre litro. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que los valores de pH de unas aguas residuales a aguas superficiales de origen minero tienen que ser, si son de extracción de carbón de piedra y lignito, tienen que ser de 6 a 9. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, cada uno cuenta con sus propios valores y sus propios parámetros. Proseguimos. La estructura de la resolución. Bueno, esta consta de 9 capítulos. El capítulo 1 que habla sobre las disposiciones generales de estas aguas residuales. El capítulo 2 que es sobre las disposiciones aplicables a los vertimientos puntuales de dichas aguas residuales. El capítulo 3 que habla sobre los valores mínimos, máximos permisibles microbiológicos en vertimientos puntuales de aguas residuales ARD a cuerpos de aguas superficiales. Capítulo 4, parámetros ingredientes activos de la categoría toxicológica. También puede ser primero A, segundo B o primero y segundo B. Sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas, ARND, o cuerpos de aguas superficiales al alcantarillado público. El capítulo 5 habla sobre los parámetros físico-químicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas, ARD, y de las aguas residuales de los prestadores de servicio público de alcantarillado de estas aguas superficiales. El capítulo 6 habla sobre los parámetros físico-químicos y sus valores máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas a cuerpos de aguas superficiales. El capítulo 7 es sobre las actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los dos capítulos anteriores mencionados, como los vertimientos puntuales de aguas residuales
Y en el capítulo 8, parámetros físico-químicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de dichas aguas residuales no domésticas para el alcantarillado público. El capítulo 9 ya habla solamente sobre la disposición final de dichas aguas residuales. Aquí tenemos un ejemplo, podemos observar los aportes de la resolución. Bueno, primero que todo se incorpora la diferenciación de las aguas residuales domésticas de las residuales no domésticas, como lo habían explicado anteriormente mi compañero. También se habla sobre el cumplimiento de la norma de vertimiento cuando la captación y la descarga se realizan en cuerpos de agua. Tenemos que tener en cuenta que estos vertimientos tienen que hacerse en dichas, o sea, en lugares donde ya esté estipulado esta actividad, porque no vale que se haga en un cuerpo de agua que todavía no esté contaminado. Y se pasó también sobre los valores máximos permisibles expresados en carga como de kilogramos por día a los expresados en concentración como miligramos sobre litro, lo cual cambia el concepto de remoción en el tratamiento de la concentración final de dichas aguas residuales. Ahora, en otros aportes de resolución es que también la resolución añadió vertimiento de sustancias radioactivas o radioisótopos. Es decir, que esto era algo que precisamente no tenía que ver con las aguas, sino que se encontraba en el Ministerio de Minas y Energía en una resolución del año 2010. Pero aquí uno de los casos más importantes, una de las añadiduras, por decirlo de alguna manera muy coloquial, es zona de mezcla térmica. En esta se habla del parámetro de temperatura, algo que antes no se tenía muy en cuenta, y nos habla de que solo hay un valor máximo permisible de temperatura en aguas residuales que se puede lanzar y es 40 grados centígrados. Pensaríamos que no es mucho, pero como sabemos, los sistemas de agua, todos estos ecosistemas acuáticos, humedales, ríos, lagos, pues manejan con sus cuestiones de temperatura, análisis de batimetría, manejan una cuestión biológica que puede ser muy fácilmente alterada si la temperatura cambia. Entonces no se puede pasar de 40 grados centígrados. Y aún así también se pone como parámetro la diferencia de los valores de temperatura en la zona de mezcla térmica de menor o igual a 5 grados centígrados. Es decir, que si el agua superficial cuenta con 15 grados centígrados, entonces no se puede lanzar aguas residuales mayores a 20 grados centígrados o menores a 10 grados centígrados. Se tienen que lanzar en esa temperatura. Si es 30, tiene que ser de 35 a 25. De ahí no se puede pasar las aguas residuales en temperatura. Y tiene que ser una zona de distancia máxima de 100 metros, es decir, que un radio de 100 metros, la temperatura que existe ahí es la que se va a tomar en cuenta para las aguas residuales. Teniendo en cuenta también se agregaron ciertos aspectos microbiológicos como el análisis y reportes de número más probable sobre 100 mililitros de coliformes termotolerantes representantes en aguas residuales domésticas y aguas residuales no domésticas. Cuando se gestionen excretas humanas, animales, cuerpos de aguas superficiales, cuando la carga másica en las aguas residuales antes del sistema de tratamiento es mayor a 125 kilogramos días de BO5. Es decir, se fue un poco más severo con estas cuestiones porque no se tenía mucho en cuenta, o sí se tenía en cuenta, pero no de una manera muy tipificada de manera científica, y entonces, pues ahora sí se maneja de una manera más rigurosa todo lo que tiene que ver con los aspectos microbiológicos y cómo se puede contaminar el agua con aguas residuales, provengan de heces humanas, provengan de heces animales y provengan de cualquier tipo de contaminación biológica que se le pueda hacer al agua superficial. ¿En qué caso se debe hacer? ¿Qué se debe hacer en caso de emitir aguas residuales? Primero se debe efectuar un análisis y una caracterización de agua, un balance de materia o de masa, es decir, cuánta materia o masa hay en el agua residual y de un laboratorio certificado. Se evalúan los resultados frente a la norma y eso nos da como siguiente objetivo es emitir los resultados de la autoridad ambiental. Es decir, que si usted hace el análisis y usted los evalúa, usted los emite a la autoridad ambiental. Así salga muy contra a lo que dice la norma o afecte mucho, se violan los parámetros al agua superficial, o salga muy bien usted bien parado y no se afecte tanto a las aguas superficiales y sus aguas residuales pues tienen un tratamiento óptimo. En caso de que esos resultados se evalúen frente a la norma, usted debe decidir según qué caracterización o tipo de tratamiento debe implementar en el agua. Es decir, que si usted tiene unos aspectos físicos, unos aspectos biológicos, unos aspectos químicos que están dañando las aguas superficiales por sus aguas residuales, entonces usted tiene que ponerse de acuerdo a la norma y hacer un tipo de tratamiento, una caracterización de qué es lo que está haciendo mal y de qué debe mejorar para que sus aguas residuales contaminen mucho menos a las aguas superficiales, pero siempre emitiéndose a la autoridad ambiental. Y todo eso de acuerdo a lo que la resolución C31 del 2015